Bueno, bienvenido a otro podcast de Blue Life Superior Engineer. Ha pasado un año, así que después de un año de lanzar el canal, hemos, la verdad, conseguido resultados mejores de lo que me podía imaginar cuando he empezado esto, que fue absolutamente por diversión, transformado en otra cosa. Y de hecho, no quiero alargarme mucho con eso, pero me parece correcto agradeceros a todos los que os habéis suscrito. El canal en este momento ha alcanzado ya casi 10.000 suscritos y hay vídeos que han tenido mucho éxito. Tenemos alguno, el primero de todos, a 75.000 vistas, así que muy bien, un muy buen resultado. Y por eso, y porque creo que algunos han escrito que faltaba algo el año pasado y de uno de los primeros podcasts, vamos a repetir justamente con Uma. Está aquí otra vez. Tenemos aquí otra vez con nosotros y mi hija Uma, y ha pasado un año, y así que vamos a ver lo que ha pasado. Yo ya he contado lo que ha pasado en este año en el podcast, que han sido muchas cosas. A ver, todo el mundo será curioso de saber cómo te ha ido a ti. Estabas a la universidad, estabas acabando, así que cuenta un poco. Bueno, yo estoy muy bien, he acabado la universidad y me he mudado de ciudad, he empezado una nueva vida en una ciudad diferente. Y ahora voy a empezar un máster también. Nada, entrando en el momento de adultez. Entrando en calorcillo, ¿no? Sí. sí, porque la verdad que de Madrid a Aranjuez a Granada en gran salto, ¿no? Sí. Justamente hablábamos tú y yo hace poquísimo de cómo llega un momento en la vida que necesitas un cambio. Y como los cambios, aunque te asusten en un momento, porque en nuestro cerebro, no sé, tiene participar mucho ruido en la cabeza, al final después, si sigue tu instinto y sigues apoyado en el razonamiento, pero sigues un poco, digamos, tu alma, al final descubres que no era tan pavoroso el cambio ni tan trágico, Claro. ¿no? Sí, de hecho, sí que me gustaría que contaras un poco, ¿no? Mudanza, cosa, acabar la universidad, cómo ha sido el recorrido, y también me imagino, bien o mal, la recuenta de estos 5 años, ¿no? Pasado ahí, porque de todas formas, Sí. 5 años es un periodo importante para una persona, no es un día. Sí, es toda una etapa. Es como para mí ha sido el cierre de una etapa que ha venido desde el inicio de la universidad, que fui de casa y empezó como un poquito mi independencia. Hasta ahora, pues una evolución, crecimiento personal, todos los sentidos. Y bueno, me parece que se ha cerrado un ciclo de vida, entonces ha sido agridulce, porque muy contenta por haber acabado la carrera, porque todo ha salido bien. Y también, pues eso, despidiéndote también un poco de una etapa para empezar otra que también trae las cosas, novedades emocionantes. Sí, me ha gustado la palabra agridulce, porque es verdad, yo, como sabes, lo he probado muchas veces, ¿no? Te vas de un barco o acabas lo que para mí fue la escuela suboficial, ¿no? La academia de la Armada, y estás feliz, pero estás abandonando algo. Y eso es exactamente, eso es la palabra más correcta. Sí. Es una sensación agridulce, en el Sí. sentido que no estás feliz, No, pero tampoco, porque un poco la incertidumbre y todo eso, ¿no? También sabes que hemos hablado este año, y es curioso cómo es. Has acabado la universidad, yo he vuelto a Maddalena, en Sardeña, a las escuelas. Sí. Para celebrar los 40 años, que esto sí que me da un poco de tristeza, porque 40 años quiere decir que estoy diventando viejo, pero he vuelto ahí, y ha sido un poco catártico, la verdad, en el sentido que es un esfuerzo, y yo era más joven que tú, en este caso, porque aquel tiempo se entraba antes, el mínimo era 16, yo entré con 17, pero volver ahí, ver los sitios, una parte ha cambiado y otra parte original como hace 40 años, me ha removido todo dentro, en el sentido que al fin y al cabo tú sientes
como normal lo que tú has hecho porque lo has hecho tú, lo has vivido tú. Y en el fondo es lo que hay, es así. Pero a distancia de tanto tiempo, de 40 años, y piensas, todo lo que has hecho impacta muchísimo. En el caso mío, porque, claro, los 35 años que nos separan, que yo humano la tuve súper joven. Confesión. Esperé, porque claro, con la profesión que hacía, la verdad, a bordo, no me sentía cómodo a tener un hijo, entonces esperé mucho. Y claro, nos coincide con etapa de vida completamente antagónica. Tú empiezas con el mundo del trabajo, sales de la escuela, me estoy preparando para salir del mundo del trabajo, que quiero jubilarme un día. Soy muy contrapuesto y lo pensaba el otro día, ¿no? Es de verdad completamente antagónico. Sí, sí, completamente. Y planes futuro, en la cabeza, aparte ganarte el pan como todo, pero bueno, ¿qué tienes en la cabeza? ¿Es laboralmente? No, estudio de todo, un poco así. Pues En no lo general. sé, yo creo que todavía siento mucha incertidumbre. Estoy confiando en la vida y en el proceso mucho, en lo que se vaya, más o menos cómo se vaya desenvolviendo la vida. Sí. Yo creo que justo estoy en un momento que acabo de dar en los últimos meses pasos, como el mudarme, como solicitar un máster, como cambiar de ambiente, que llevan a cambios y a nuevas oportunidades de vida. Entonces no sé qué me depara el futuro, pero... No, está claro, tampoco sí. uno va con bola de cristal, ¿no? Pero Sí. de todas formas, lo que yo siempre he dicho a todo, y por supuesto más a ti que eres mi hija, yo estoy muy convencido que una persona tiene que seguir un poco el río, ¿no? Te hice el ejemplo, ¿no? Cómo pretender hacer rafting no te lleve el río. Si el río te va a llevar, Sí. claro, pero haciendo rafting tienes que ir con el chaleco, tienes que ir con el casco, tienes que ir con un plan. Sí. No es ni un extremo ni el otro, no nos cortamos en nuestras ambiciones, sueños, planes. Somos conscientes que nos tenemos que dejar llevar dentro de una cierta estructura, Sí. pero al mismo tiempo tenemos planes y de hecho, vamos, vas a hacer un máster que al Sí. final, ¿qué vas a hacer con este máster? Pues bueno, voy a hacer un máster y luego mi idea posiblemente es hacer un doctorado y ser pues investigadora o poder trabajar en facultades universitarias públicas para llevar diferentes tipos de proyectos culturales y artísticos. ¿No? Claro. Bueno, que esto es lo bueno, ¿no? Porque al final has estudiado, yo en ese sentido hemos llegado a nuestras profesiones o lo que sea tu futura profesión, de forma muy diferente. A veces, por la historia mía, se puede pensar que la mía fue impuesta porque me mandó mi padre en la armada, pero la verdad que en gran parte, y también lo he vuelto a razonar ahora, habiendo ido a la fiesta de los 40 años, ha sido también un poco autoimpuesto de mi parte. Quiero decir, nadie te puede imponer nada. Si yo no lo quería hacer, al final me habrían echado, Y puedo decir esto con fuerza, con afirmación, porque realmente, y es una cosa que quiero compartir contigo y también quien verá el podcast, cuando salido de la academia, estaba con uno de las personas que me caía fantástico cuando éramos chavales y sigue hoy en día, aunque no eran 40 años que no nos veíamos. Artur, que por cierto lo saludo, si en el caso que no vea, habla perfectamente español, él no sé que puede ser que no ve. Y saliendo, la verdad, antes de coger el coche y volver a coger el ferry que te vuelve a llevar en Sardinia, porque la Maddalena es una isla pequeña y muy pequeña, hay muy poco en la Maddalena, es un sitio estupendo, pero muy poco. Me paré, estaba ya sentado en el coche, me paré, bajé, dije a Arturo, espera un momento. Y me di la vuelta y miré otra vez la entrada a la academia.
porque no creo, no tengo intención de volver, aunque nos hemos prometido que para los 50 años volvemos. No sé si ni siquiera se estará la estructura, porque ya es tan vieja que no sé si la Armada la mantendrá. La gente ha bajado mucho, la gente que va, había muy pocos alievos. Pero cuando he vuelto dentro del coche, le he dicho a Artur, ¿sabes? Me ha dado en esos 40 años mucho más de lo que me quitó academia. Y que la frase puede parecer lo que no es en mi cabeza, básicamente es eso. El esfuerzo ha valido ampliamente la pena, ampliamente la pena. Y estoy convencido que un día pasarás por Aranjuez y irás a la universidad, tendrás la misma sensación. Sí. Ahora es difícil, porque ahora es lo tan reciente. Yo la verdad que, además, a ser honesto, es que no me acuerdo cómo me sentía en aquel momento. Creo que estaba feliz de irme, de acabar que me machacaran todos los días y que finalmente podía tener un poquito más de libertad, porque seguía estando en la Armada. Eran 4 años, 3 años y medio, entonces eso, es que no eran 2 días. Pero sí que realizo a distancia que ha habido mucho más. Ha habido mucho más de percurso. Sí. Y entonces, la idea básicamente es la de seguir con el máster ahora, ¿no? Sí, sí, sí. A Granada, ¿cómo te encuentras en Granada? Muy bien, la verdad que es una ciudad maravillosa y la gente también es maravillosa. Culturalmente Sí. para ti, vamos, yo creo Tengo que muchas ganas de estaba integrarme. muy emocionado, sí. Sí. Cuando me dijiste que ibas allí, para mí la verdad que no veo en España sitio mejor. Sí, la verdad que Mucha cultura. además está como semifinalista de Ciudad Cultural. Sí. Hombre, A ver si gana. A ver si gana, pero la verdad que sí. Y hay otra parte que quería explorar un poco, que son cosas, bueno, siempre hay un poco morbillo en las cosas. Y de la parte que hablamos, que fue la parte sobre todo de hija de un marino, ¿no? Que es Sí. la parte que más que nada, obviamente el canal es un canal dedicado a gente que navega, y la curiosidad, la pregunta vinieron más que nada de ahí, ¿vale? ¿Qué son las cosas que, ahora que tienes una cierta visión y proyectándote hacia el futuro, las cosas que he hecho yo y que tú habrías hecho de forma diferente mientras yo navegaba y todo? Si tienes una idea, no estás obligada a contestar, no es Algo que hayas hecho tú que yo haría diferente. que tú harías diferente. Sí. Uf. Complicada la cosa. Es que aparte de que cuando eres pequeño no te das cuenta, es que ni siquiera ahora como adulta acabo de entender La mecánica, ¿no? el trabajo y lo que conlleva, el sacrificio que conlleva. Eso lo entiendo como parte ajena, ¿no? Externa. Pero verdaderamente internamente no me sabría poner en tus pies y decir, yo habría hecho esto de esta forma, porque es que no tengo la experiencia y el criterio para poder decir, claro, esto lo tendrías que haber hecho diferente. Claro, y de hecho, esta es otra cosa que algunos que siguen el canal también me han escrito y todo, y que he hablado también con gente que ha hecho mi misma profesión, ¿no? ¿Tienes alguna curiosidad de saber alguna cosa, algunos aspectos de cómo era vivir, cómo vivía antes, que no tenía mis 8 horas, mi trabajo normal o cosa? ¿O es algo que es tan parte de tu vida que nunca has tenido la curiosidad? No lo sé, es que al final con lo que siempre ha sido muy entretiene, ¿no? Saber pues anécdotas a bordo o cosas así, siempre ha sido muy entretenido para mí. Pero fuera de eso creo que no tengo ninguna pregunta. No lo sé. Lo que sí que creo que de consejo así general, si hay algún padre o alguna persona que tenga hijos y tenga pues eso, un trabajo que no le permite estar en casa cada noche, es que el tiempo verdaderamente valioso es el que se tiene, entonces que cuando se tiene, pues que se aproveche. Sí, y ya está, o sea que vale más estar 2 horas en una conversación y compartiendo una comida o lo que sea, que estar cada día, o sea que verdaderamente los momentos valiosos no se miden por cantidad, sino por calidad. Por calidad, ¿no? de hecho, yo creo que eso es lo más importante. De hecho, eso es una de las cosas que
mucha gente ha compartido del otro podcast que hicimos hace un año, porque lo dijimos Lo ahí, dijimos. la cuestión de la calidad sobre la cantidad. Entonces, puedo añadir en ese sentido, ayuda de todos, la profesión a bordo. Como todas las cosas como toda la moneda tiene dos caras, y una que es muy difícil de enfrentar, y por eso yo personalmente no el resto del mundo. Eso es mi pensamiento, era mi pensamiento con tu edad, iniciar la carrera. He pensado que tenía que parar antes de los 40, porque veía muy difícil para mí llegar a un cierto punto de mi vida a tener una cierta edad y una vida formada de una cierta forma y conseguir dejarlo. Es muy difícil. Ya. ¿Por qué es difícil dejarlo? ¿Es una cuestión de voluntad? No. Lo primero de todo es que a cualquier nivel lo haga, porque Blue Life Super Yacht Engineer, pero gente también que nos sigue, que hace profesión naval tradicional, quiero decir, buque de carga, buque de crucero, ferries, hay de todo. Cualquier nivel que tú lo hagas, sobre todo, que yo creo que son lo más duro en ese sentido, sobre todo a nivel de oficiales, que tenemos responsabilidad, es muy difícil encontrar trabajo donde tú tengas posición, responsabilidades, estructura análoga a lo que tú puedes encontrar a bordo. Y no hay que confundirse, no tiene nada que ver con el ambiente militar. ¿Qué tipo de estructura a bordo? Tú tienes una estructura a bordo que es pensada para que un barco esté en el medio del Atlántico, sin gobiernos, sin nadie que te dé instrucciones, y que la cadena de mando, los oficiales, capitán, jefe de máquina, primer oficial, capaz de solucionar los problemas, porque es que tiene que solucionarlo tú. Nadie te viene a ayudar. Este tipo de estructura no existe en las empresas, no existe en el mundo civil. No lo vas a encontrar. Nadie va a respetar tu puesto de la misma forma. Y esto yo creo que es la parte dificilísima. Y yo no soy particularmente inteligente. Yo llegué a la conclusión de dejarlo antes de los 40 porque veía a la gente de mi edad que seguía a bordo, de mi edad de ahora, que tengo 58, y la verdad que eran intratables. No podían vivir en tierra. Podían estar en tierra un rato, pero podían. La otra parte difícil, la libertad, que lo tocamos tú y yo en el otro podcast, ¿no? La libertad, la disponibilidad que tú tienes. Vamos también con mi amigo Capitán Dani, que hicimos un podcast, que lo saludo, que la verdad que hablamos también de ti, justamente porque se habló de estas cosas. Él tiene 2 hijos. Y la disponibilidad que tú tienes hacia tus personas queridas cuando tú estás embarcado es mucho más de la que tú tienes cuando tú estás trabajando en tierra. Quiero decir, en tierra al final es una paradoja, ¿no? Porque tiene más tiempo, tiene todos los días ya, pero tiene más tiempo, pocas horas cada día. Claro. Y después un fin de semana que estás muy cansado y que quieres recuperar. No necesariamente estás dispuesto a dar todo. Claro. ¿Qué pasa? Cuando estás a bordo es al revés. Como tú ya fundamentalmente te sientes culpable porque no estás presente, cuando estás presente al 600%. Y es una paradoja, pero se vive. Es así. De hecho a veces cuando hago consultorías y que hacemos meet and greet y hablo con la gente, a veces hablamos de estas cosas. Otra cosa que es llave de verdad y que cambia muchísimo es tener un hijo. Por lo menos ha sido para mí. Tu llegada no ha sido el motivo de dejar el trabajo, porque sería deshonesto decirlo. Pero yo lo he definido así. Ha sido el tobogán para llegar a los planes que yo ya tenía. Claro. Pero de repente un plan que sin ti probablemente se habría alargado otros 10 años, porque yo dejé la profesión en mi mejor momento. Sí. En absolutamente mi mejor momento. Se aceleró de repente en el espacio de 3-4 años. Claro. Yo ya no concebía no estar ahí, me preocupaba todo muchísimo. Que también una cosa que quiero que sepa, porque es una cosa que ha fascinado a mucha gente que ha visto el podcast, incluido mi gran amigo Dani, porque al fin y al cabo, tú como marino estás tremendamente convencido con ese sentido de culpa que tienes siempre,
que la percepción de tus personas queridas sea negativa. En realidad, la gente cuando te ha escuchado hablar y de hecho que en el fondo nunca ha sentido la falta de un padre, vamos, Sí. simplemente era discontinua la cosa, Sí. pero no era así. La verdad que ha alegrado la vida a un montón de gente porque realmente es una alegría para la Sí. gente, ¿sabes? Porque crea mucha duda, Sí. mucha duda en la persona. Claro. ¿no? También yo creo que es importante y tiene su parte, no solo quien se va, sino también quien se queda. Entonces la pareja con quien estés criando hijos, que sí que se queda en tierra con ese hijo, también tiene parte de su trabajo de mantener también esa relación, ¿no? Claro. Sobre todo cuando eres muy pequeño, pues eso, de mantener esa presencia también, pues Claro, la y otra son- persona. Y son dos cosas. Explicarlo también Y a un explicarlo niño, tam- saber cómo explicarlo y vivirlo. no hacerlo algo negativo, ¿sabes? Hacerlo algo pues, Totalmente. normal. Creo que es un buen punto lo que has cogido, porque creo que también es otra de las cosas que tiene mucho mito y no se analiza, que no se analizan las dos caras de la moneda. Ujú. Y yo con mi dilatada experiencia matrimonio prácticamente, puedo decir que, por ejemplo, mi primera mujer, que estaba sola, no tuvimos hijos, tuvimos 10 años juntos, no tuvimos hijos, lidiaba sola, sin apoyo, a la solitud. Como mucho el gato, pero claro, el gato no te da mucho, Sí. obviamente tu familia, lo que tú quieras, pero lidiaba con eso. La otra cara de la moneda es que no tenía la carga, la responsabilidad de otro familiar, del núcleo Sí. familiar, lo que dices tú, explicar, no hacerlo negro, no hacerlo Sí. trágico y todo. Y del otro lado, el lado opuesto. En el Mm. caso de tu madre, tener a alguien, tener una continuidad, no tener el vacío de repente, Sí. pero tener también la responsabilidad de tener que equilibrar la cosa. No creo, porque me estoy haciendo mayor y soy muy mediano ahora, pero no creo que hay peor o mejor, quiero decir, hay simplemente cara diferente de moneda. Ando con colegas y amigos que tienen sí una situación que la otra, no necesariamente todos se han casado varias veces, pero más o menos todo el mundo me describe lo mismo. Me describe lo mismo. Son dos situaciones, o sea, son dos monedas diferentes con dos caras diferentes, las dos cosas. Al final cada uno es como es. Y yo creo que lo más importante es que haya un sistema de apoyo familiar, ya sea con tu pareja, que tengas una buena dinámica y entonces te vas a apoyar, o con quien sea, con los abuelos o con quienes Claro, tengan una relación los niños, que en pero realidad, sí, si lo que piensas. haya un sistema de apoyo en el cual favorezca pues la situación que es como un poco fuera de lo normal en cuanto a la normativa de cómo es el día a día de Bueno, una sí, persona. también es sociedad. una cuestión de estadística, quiero decir. No es ayer, ¿no? Que mirábamos el documental del Apolo. Sí, Que ahora como la luna ha vuelto de moda, pues hemos dado la vuelta a la luna. Yo nací el 21 de diciembre del Del 68, 68. que justo el día que salió Apolo 8 y que era la primera vez que vamos al lado oscuro de la luna con ojo humano. Y se veía en la entrevista a estas mujeres, los años 50 y 60, y que tenemos una imagen muy así de señorita y de mamá así muy formalita de los años 50. Hablábamos tú y yo, hablábamos también con Mireia. La realidad es que estas mujeres tenían fuerza. sí, Pero una cosa es la imagen que traspara, es así. Otra cosa es meterte en la piel de alguien que vive con alguien que ya venían todos los astronautas venían de profesión de piloto. Sí. Piloto de caza de combate, aviones experimentales, en un avión que no sabe si va a bajar o no. Se jugaban la vida también con eso. Entonces tú piensas, yo lo pienso muchas veces, ¿no? Tú piensas la mujer de un marino o los hijos, porque muchos tenían los hijos, y tú Sí. piensas cómo lo vivían la mujer y los hijos de estos. claro. Que de verdad, se explotaba el cohete y no encontraban ni los restos. Sí, sí. Y al final, creo que con lo que decías antes, de apoyarse en pareja todo y estas cosas, es verdad que resalta y desde luego
se hace, digamos, con un halo de especial en esos tipos de especiales, pero en realidad es así para todo el mundo. Claramente. O Es sea, es así para todo el necesario mundo. siempre en todas las situaciones, pero claro, especialmente en este caso del que estamos hablando, pues me parece que es Amplifica. especialmente importante recalcar que yo creo que al final es eso, que no estás solo, ¿no? Que no estés solo en ello y que tengas personas que te puedan apoyar en, pues eso, en la normalidad, ¿no? En la normalidad, sí, en el día a día. Sí. Y antes hacemos un poco de briefing y vamos a ver con todos los invitados, siempre vamos a ver un poco de lo que vamos hablando o lo que no. Has considerado conflictivo, pero no creo que lo es. No, simplemente mundo lo es. hay visiones diferentes y obviamente sí estoy de acuerdo contigo, pero creo que va a ser muy interesante. Vale. Y es lógico que sea conflictivo en tu mundo. La llegada y realmente la existencia de la IA. Quiero decir, y quiero explicar mi posición. En la revolución industrial hicimos las primeras máquinas a vapor. Un hombre podía, yo qué sé, hacer 100 cortes al día, 500 cortes al día. La máquina de repente hacía 10.000. Fue una revolución enorme. Y como pasa siempre con la humanidad, la utilizamos bien o la utilizamos mal. Porque, por ejemplo, fabricaba bala, antes lo fabricaba a mano, podía fabricar poca y de repente la máquina fabricaba a cientos de miles. Pero es innegable que ha mejorado la vida de muchísima gente que vivía realmente rompiéndose el lomo para poder desarrollarse día a día. Entonces, conseguido la revolución industrial un avance y fue imparable. Había gente que estaba en contra y gente que perdió el tren por estar en contra de forma integralista, que no es nada, tiene nada que ver con tener opiniones diferentes. Cosa es negarse, una cosa es gente que avanzó muchísimo. El caso típico es Inglaterra, ¿no? Mandaba trenes hacia ferrocarriles por todas partes y fue el imperio más potente, porque los demás se quedaron al estajo con la revolución industrial. Lo mismo para mí, para mucha gente que sabe mucho más que yo, pasa lo mismo con la IA. Ahora, para mí es interesante, por eso lo quiero hablar contigo, porque tú representas el mundo técnico. Por mi profesión y por lo que he hecho y todo. Lo técnico tiene casi un deber de ponerse al día. Lo digo porque mi anterior profesión, por ejemplo, la generación anterior a la mía, cuando llegaba toda la electrónica y los controles por PLC y todo lo que es el monitoring de los motores de aquí y de allá, tiene una actitud contra y alguno súper en contra. Estoy convencido que siempre una parte miedo a perder el control de la situación, que es bastante lógico, humano y se entiende perfectamente, pero otra parte era que lo que yo nunca he aprobado es así porque sí, que le he hecho siempre así y así se queda. Y he visto ingeniero de máquina buenísimo, el jefe de máquina buenísimo, en el tren. Porque de repente te salía una alarma y tenía que llamar el chavalín, que en aquel caso éramos nosotros, ven tú para acá, mira lo que está pasando, que yo no entiendo nada de esto. Yo lo encuentro horrible. No, yo no quiero que me pase eso a mí. Entonces, cuando salió la IA, tengo que decir que yo la afronté desde un punto de vista técnico. Digo, muy bien, es una herramienta, vamos a ver qué sacamos de esta herramienta. Así la veo, sí sigo viéndola, tengo dudas porque siempre sabemos que hay un efecto secundario, ¿no? He hecho el ejemplo de es fabricar clavo, no se construye la casa más rápida con una máquina, pero también puedes hacer bala. Entonces tengo dudas, que no son sobre la IA, son sobre la humanidad en general. Yo creo que... y me gustaría que tocaras tú un poco cómo lo ves desde el punto de vista artístico, porque creo es desde luego una navaja de doble hoja, ¿no? Que te puedes cortar la mano. Sí, yo creo que a mí me afecta en dos cosas diferentes. Una es en el sector al que pertenezco, es creativo. Otra es en mi generación, mi edad, mi momento de vida. Es muy diferente al tuyo. Súper diferente. Y sobre todo creo que afecta también, pues eso, a personas más jóvenes que están en un momento evolutivo de aprendizaje. Y ahí es donde creo que puede repercutir de una forma quizá más nociva de alguna forma, ¿no? En algunos departamentos, comparado con pues personas
que ya ha recibido su formación, por ejemplo, educativa, ¿no? Ahí yo diría que estamos de acuerdo al 100%. De hecho, yo hablándolo con colegas y con otra gente, y sigo afirmando desde hace tiempo que empecé a usarla ya antes que saliera la generativa, porque ya la usaba Sí. con la música, Sí. la usaba por dividir las pistas y estas cosas. La IA precisamente es para senior, no es para junior. Es mi opinión, pero ojo, como hemos dicho, hay una parte que desconocemos y no sé, puede que hay una parte que sí que educando correctamente al uso, educando no es obligando, es educando al uso, puede, pero yo estoy contigo, yo estoy convencido que la IA es para gente, sobre todo ahora, es para gente senior. Quiero decir, hablas de lo tuyo, tienes contexto de lo que hablas, puedes afrontar campos que son alrededor de lo tuyo, porque por ejemplo, el mismo podcast, esto, nacido, pero en la base técnica, en muchas cosas yo he usado la IA porque me ha ayudado a ser más rápido. Sí. Pero atención, en realidad, ¿qué he hecho? En lugar que ir investigando 6 meses en Google qué tipo de micro comprar, qué tipo de cosa comprar, ¿vale? He ido desarrollando esto, que es muy diferente. O sea, la idea es mía, las decisiones son mías, la creatividad es mía, simplemente me ayuda a estructurarlo. Para mí eso tiene una grande diferencia, siempre he visto la parte non técnico, yo Sí. no me considero artista aunque toco la batería, muy diferente da desarrollar una idea, ¿no? Y pedir a la IA que la desarrolle para ti, porque es para mí Sí. donde el joven se puede pillar solo, creo, pero yo- me interesa mucho más saberlo de ti. Yo creo que es muy tentador, es una herramienta muy tentadora para la ley de mínimo esfuerzo y para la pereza, que es una condición humana que todos tenemos. Estoy de acuerdo. Y entonces creo que demasiada facilidad puede ser un problema. Demasiada facilidad porque es muy fácil de repente saber cosas, encontrar cosas y tal. Entonces, en ese aspecto es en lo que creo que puede dañar más que aportar. Bueno, solo en ese sentido, sí, solo en esa parte evolutiva del razonamiento, Mm. que creo que hace que sea más complicado que tú desarrolles eso, porque a veces ante la dificultad es cuando verdaderamente nosotros nos conseguimos desarrollar y Desde evolucionar. Si todo se nos hace fácil y accesible, o eso parece, es cuando nosotros dejamos de desarrollarnos. Entonces ese es el problema, ¿no? Sí, lo has dicho, esto parece, pero porque en realidad, y hablo siempre del mundo técnico, ¿vale? Porque la verdad, desde un punto de vista ya artístico, visual, como la visión que puedes tener tú, haces una carrera de esto. Yo no me puedo comparar, yo puedo apreciar, te he dicho muchas veces, puedo apreciar un cuadro que me guste o menos, pero hay muchas cosas que no aprecio, como tú, si subes en un barco, puede gustar o menos, pero un montón de cosas que no la vas a apreciar porque claro, técnicamente no estás formada no para entiendo. ello. Es así, yo comparto mucho tu visión. Hay un serio riesgo en la ley del mínimo esfuerzo con la IA. Por eso que vuelvo a decir, tendría que ser acceso de forma masiva más para los seniors que para los juniors. ¿Por qué? Porque en el fin y al cabo, sobre todo cuando hablamos de personas que tienen todavía que desarrollarse, decidir el percurso de estudio, decidir una serie de cosas que van a determinar un esfuerzo por tu parte, tú piensas que ya has hecho el esfuerzo. Ya acabar una carrera necesita determinación, autodisciplina, necesita un montón de cosas, potencialmente peligrosa, pero hemos hablado muchas veces, estamos en el mundo de la sobreinformación y de la información desviada de todas formas. Es uno de los males de nuestro tiempo y no es de la IA, quiero decir, viene de antes. No, viene de antes. Viene de antes. Luego también en el aspecto, mi sector creativo, que quiero simplemente hacer un comentario de mi perspectiva en cuanto al uso de la IA. Me parece que, bueno, por un lado, para una persona que a lo mejor no tiene formación o no sabe hacer las cosas a lo mejor a un nivel muy, muy básico. Que como yo. A nivel muy, muy básico puede ser una maravilla, te puede ayudar mucho a avanzar y no quedarte bloqueado.
Pero por otro lado me parece que la mano y la mente humana es irreemplazable, que la IA no tiene un solo porcentaje de creatividad, es simplemente una computadora que reutiliza todo el rato mismo que se le alimenta, entonces es como un pez que se muerde la cola. O sea, lo único que va a hacer es escupirte todo el rato lo mismo, pero verdaderamente una idea original no la tiene. Entonces me parece que ya al principio, hace un par de años en la facultad había un poco de miedo de decir, ostras. Bueno, lo que decíamos antes, ¿no? Mismo miedo que tenía los jefes de máquina a la electrónica, vamos. Pero luego nos hemos dado cuenta, yo creo que en general, de que no es verdaderamente una amenaza para nosotros. Quizá para otros trabajos sí. Quizá para trabajos más monótonos, más automáticos, donde no hace falta las cosas tan humanas, ¿no? Que hacen falta para... Y la verdad es que con todos estos avances tecnológicos, hoy día me he sentido mucho más segura de mi decisión de estudiar algo creativo, que me desarrollo yo manualmente, físicamente y mentalmente, mucho más contenta y segura de la decisión que he tomado que de haber elegido una carrera, trabajo más seguro, como con lo que te dicen, ¿no? Cuando, en mi caso, ¿no? Porque mis padres siempre me han apoyado en que yo estudie lo que me haga feliz, pero tenía otros compañeros de clase que, bueno, no eran animados en este sector porque es un sector complicado, ¿no? En cuanto laboralmente, y yo creo que hoy día cada vez lo he hecho a mano y lo he hecho por una persona, cada vez tiene más valor. Estoy contigo al 100%, porque mira, y mira otra vez, la verdad que este podcast, pues después tendré que pensar cómo llamarle, pero es el podcast de las cosas antagónicas. Sí. Mira cómo funciona. Decir a mi padre, que en paz descanse, me quiero dedicar a tocar, o sea, algo artístico, a mi edad era, vamos, lo peor que le podría decir es que se había puesto como un loco, porque, y lo hablamos también la otra vez, justamente ha dicho, nos hemos dado mucha libertad, absolutamente, he intentado siempre siempre hemos usado la misma frase, que seáis felices, las cosas más importantes de todo, pero contraste, ¿no? Mi tiempo era médico, abogado, ingeniero, ya está. Sí. Cualquier otra cosa que no fuera eso, bueno, mira, porque no había tanta computación y todo, aquel tiempo también ser empleado de banca. Ser empleado de banca estaba muy bien visto. Pero vamos, no venga a decir que quieres hacer dibujos, ser escultor y todo. Todo esto, siendo yo italiano, que hay de cultura de escultores, de cosas que por un tubo, vamos. ¿Qué dices? Si hay fuera otro museos país... hay más museos que chuchan unas cosas alucinantes, no consiguen abrirlo los museos que hay, de tanto que hay porque no pueden meter personal dentro. Es que... Esa es la realidad. Y parto al 100%, yo estoy convencidísimo, y estaba hablando con otros amigos técnicos de mi misma rama, que desde luego cierto trabajo repetitivo y todo van a desaparecer, pero atención, y quiero también que lo entienda la gente que nos escucha, no hay que asustarse. Al fin y al cabo, los trabajos de poco valor es la problemática que tienen. Entonces es un trabajo fácil, puede ser reemplazado de alguien que se ofrece por menos dinero que tú. A la IA, que al final simplemente cuesta menos, no hay nada más, es que no hay nada más que eso. Donde no te puede reemplazar es crear una canción, hacer un libro, crear e interpretarla. Ojo, ahora la IA, por ejemplo, te puede ayudar a componer, pero escuchad bien la palabra, te puede ayudar a componer. Quiere decir, no has hecho composición musical, tienes idea en la cabeza, la expresas, y si tocar un instrumento, puedes que llegues a eso. Pero de la misma forma lo hacían los programas de DAW, de computación, te ayudaban también en eso, claro. o te ayudaba un teclado electrónico con mi sonido. Claro, y a ver, copiar, siempre hemos copiado. Nada es original en el mundo, nada original en el mundo. Cuando yo hablo de ideas originales no me refiero a, porque claramente nosotros mismos recopilamos información y luego tenemos una idea que es un mejunje de las otras ideas, pero la forma en la que lo hacemos, forma muy humana y muy poco matemática. Y entonces ahí es donde en las pequeñas matices hacen que sea algo muy humano que una máquina no puede hacer, porque
toda la parte emocional es la que juega, que simplemente la máquina no la tiene. Es curioso lo que dices, porque he escuchado de un blogger y la verdad que lo tiro así, pero no lo he investigado, a mí me gusta investigar la cosa, que por lo visto han preguntado a uno de los modelos más potentes de IA recién sacado que piense cómo ve la especie humana. ¿Y sabe lo que ha contestado? A mí la verdad que me ha golpeado. Si es verdad, que no es un bulo, la verdad que me golpea mucho y tiene también mucha lógica. Y somos una especie fascinante porque todo lo que sabemos es el resultado de lo que nos han traspasado gente que ya no existe. Claro. Que ya ha muerto. Claro. Y la verdad que mientras lo decía, digo, si esto lo ha dicho una máquina, es alucinante, es aún más alucinante porque yo siempre me siento tonto a veces, ¿no? Le digo, ¿cómo no he pensado eso? Es que algo que tiene toda la lógica. Claro. Un barco es el resultado de aquel tronco que flotaba y uno medido se ha metido encima. De aquel tronco alguien ha metido dos, después han excavado, han hecho una canoa y así creo que pasan todo, porque también en la escultura, en el arte rupestre y estas cosas, todo es así, ¿no? Yo creo que la herencia cultural de la humanidad que dejamos, yo creo que es lo más importante porque es lo que da pistas a las siguientes generaciones a seguir avanzando creo que es como la caja que tenemos y a la vez también nos atrasa, ¿no? Es tener que sabemos que hemos hecho cosas y que tenemos que seguir avanzando. Sí, pero... sí, el lado... Por eso que estoy de acuerdo contigo, que yo te he dicho muchas veces, no quiero afrontarla con una idea fija, sólida, no quiero enfrentar, ahora hablamos de la IA, pero podemos hablar de cualquier cambio. Sí. No lo quiero hablar de forma rígida, preconcebida, quiero ser muy griego filosóficamente hablando, tener la mentalidad abierta al espíritu crítico y realmente también mantener algo que con esto vamos cerrando, mantener un poco la curiosidad de un niño. Sí. Yo creo, y me gustaría escucharlo de ti, que has estudiado por eso, creo que yo me acuerdo cuando componíamos canciones con el otro grupo, ahora hacemos cover, entonces hay menos artística, aunque lo hay. Aquella curiosidad de probar feel de batería diferente, progresión de acorde diferente, fundamentalmente viene de una falta de autocondicionamiento y un poco el espíritu que tenemos todos cuando somos niños. Todos somos niños y tenemos la suerte, todos vivimos, todos alimentamos viejos, ¿no? Pero probablemente si alimentamos viejos, volviendo a ser niños. Sí. Pero son cuentas que es así también el arte. Sin aquella chispa de curiosidad pura, no puedes tener. Es que yo creo que la creatividad es algo que tenemos todos los seres humanos, es una de las condiciones que tenemos y creo que es súper interesante porque además cada uno es creativo de miles de millones de maneras y creo que es algo fundamentalmente arraigado y enraizado tuyo niño y a esas características de las que tú hablas, de la curiosidad, la ingenuidad también, creo que son todo cosas que la creatividad tiene el poder de transportarte y volver a sacarte esas cosas que creo que en la adultez, yo también ahora me estoy dando cuenta, que hay tantas otras cosas que te requieren la atención que se vuelve, ya no es una prioridad, ¿no? Como que deja de ser una prioridad ser curioso y ser ingenuo y ser inocente. Creo que la creatividad es algo que te saca actitudes y energías y sensaciones y creo que es súper importante para los adultos y para todas las personas vivir esas emociones y esas sensaciones y sentir emoción por algo pequeño. También creo que es algo que el arte permite entre todas sus ramas y ser creativo es algo que te permite conectar con eso. Estoy de acuerdo contigo. Con eso cerramos. Sí. Voy a contar una última cosa. El podcast, el primero, nació de una conversación tuya y mía y de un deseo tuyo, porque me dijiste, oye, la verdad que me gustaría poder conservar las conversaciones entre tú y yo.
salió el primero exactamente como quería, una conversación con mi hija. Creo que este podcast ha alcanzado el mismo resultado y la verdad que me hace muy feliz pensar que tú lo puedas ver eternamente, Sí. que es algo que de la técnica yo adoro, ¿vale? Porque creo que es una cosa estupenda. Entonces nada, con esto os saluda Uma, ¿vale? Adiós. Y yo también os saludo, os agradezco mucho a quien habéis llegado al final del vídeo. Como si os pido, si nos ayudáis, si suscribís, siempre ayuda mucho, ¿vale? Y si no, sobre todo espero que os haga pensar, os haga reflexionar sobre la vida, que pues al final es la cosa más importante, ¿vale? Aquí cerramos el podcast. Un saludo a Adiós. todos. I'm Ricardo Perano. If you're passionate about super yachts, engineering, leadership, and professional growth, you're in the right place. Subscribe to the channel, join our community, and visit my website www.superyachtengineers.com. See you in the next episode.